Bueno, entonces la idea hoy es hablar un poco de algunas claves o algunos tips para aprender a aprender, que es algo que uno nunca piensa, pues, o sea, uno no nace aprendido, como dicen por ahí. Y esto surgió mucho también porque llegamos en la noche, me acuerdo, mi esposo y yo como a tratar de leer cosas o estudiar, y es muy fácil, o bueno, no es muy fácil, pero es más fácil cuando uno está en alguna situación de educación formal en la que tiene clases, tienen horarios, te gestionan lo que tienes que aprender y te dicen tienes que llenar, cumplir estos requisitos y aprender estos temas y estos son los artículos y estas son las tareas, pero cuando ya llega el momento de uno mismo gestionar y querer aprender algo nuevo por su propia cuenta, pues muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ahí uno para y dice, bueno, realmente ¿cuántos años llevamos estudiando? Llevamos estudiando muchísimos años, los médicos, pero en general, pues todos los profesionales estudiamos mucho desde muy chiquitos, pero uno realmente, sobre todo nosotros y gente más mayor, realmente hemos aprendido en algún momento cómo aprender. La educación ha cambiado muchísimo y ha evolucionado y hoy día en los currículos de los colegios y de las universidades eh, todo es diferente y ha evolucionado diferente, pero nosotros fuimos educados de la manera tradicional, pues en el colegio tradicional, que gracias a eso somos lo que somos, pero pues pudo haber sido mejor. Entonces, les contaba, me pasó ahora, hoy día, cuando uno quiere aprender algo nuevo por su propia cuenta, que uno dice, bueno, quiero aprender una nueva habilidad, ya sea de conocimiento de estudio, pues, de ciencia o algo como un deporte o tocar un instrumento, nos damos cuenta que no tenemos ni idea por dónde comenzar y además de que son pocos útiles los años en los que aprendimos cómo a regurgitar información. Este libro que les digo, ya les doy la referencia, es un poco crudo diciendo eso, nos enseñan es a consumir información, consumir y luego regurgitarla en un papel, en un examen, pero después uno no sabe cómo aplicar eso y ni siquiera cómo repetirlo o replicarlo. Entonces, es difícil aplicar esa información que solamente sabemos repetir de forma inconsciente y pues no aprendemos a ponerla en práctica y muchas veces tampoco a identificar qué es lo más importante y nuestra capacidad de aprendizaje es amplísima, pero es limitada, entonces tenemos que tener la capacidad de distinguir qué es lo que es más importante y lo que más nos aporta. Entonces, hay diferentes fases del aprendizaje. Esto es como quería quitar esto para que puedan ver el librito este de Peter Hollins, que es la bibliografía, que es un libro que es fácil de leer y es bien interesante. Entonces, cuando uno va a comenzar a aprender algo nuevo, sea lo que sea, lo primero, el primer momento en el que uno está es la incompetencia inconsciente. Entonces ahí es donde uno no tiene pero ni idea, o sea, uno no sabe y no sabe lo que no sabe, o sea, uno no sabe que no sabe, mejor dicho, ahí es donde uno es más peligroso, pero pues donde está más virgen también para poder comenzar a aprender. Una vez uno está en ese paso y empieza ya a conocer un poco más de lo que sea que está aprendiendo, ya sabe lo que le falta saber y cuando se equivoca, sabe que está cometiendo errores. El primer momento que la incompetencia inconsciente llega a ser un poco peligrosa porque uno no se da cuenta que está cometiendo errores porque ni siquiera sabe que está mal. En la incompetencia consciente ya uno sabe que se está equivocando, pero no es capaz de hacer algo, digamos en cirugía, sabe que lo hizo mal, pero pues todavía no tiene la habilidad para poderlo hacer, pero por lo menos ya es consciente de sus errores. Después de eso pasa a una fase de competencia consciente en la que uno ya sabe qué debe hacer, pero le cuesta trabajo, tiene que hacerlo todo muy concienzudamente y pensarlo, digamos, por ejemplo, en manejar un carro también, o sea, pensar cada paso, pero ya sabe qué debe hacer para que funcione lo que está tratando de aprender. Y en la competencia inconsciente, que es como la última fase a la que muchas veces no logramos llegar, uno sabe qué hacer y muchas veces lo hace ya de forma inconsciente, sin tener que pensarlo, pero lo hace bien. Llegar ahí realmente, este señor Hollins decía es, no, si usted llega ya al punto de competencia inconsciente en sus habilidades, pues ya considérese pues el machacho del mundo y que todo el mundo le va a preguntar sobre eso. O sea, realmente casi todos en nuestras habilidades estamos en competencia consciente y si creemos que estamos en competencia inconsciente, nos toca pensar, como decía la semana pasada el doctor Castro, que estamos corriendo el riesgo de entrar en la broncemia. Entonces,
para comenzar a aprender algo nuevo, ya, bueno, esas fases finalmente se van dando. Uno no dice, ay, voy a pasar de la inconsciente a la consciente. Ese simplemente se va dando en el proceso en que uno va aprendiendo alguna habilidad nueva. Pero lo primero es comenzar pensando qué es lo que quiero aprender, ya independientemente de lo que nos obligan, pues, o nos ponen como cosas obligatorias en el colegio o en la universidad. Ya en este punto en que uno tiene que hacer las cosas muy autónomas, uno dice, quiero aprender algo nuevo, pero ¿qué es lo que quiero aprender? Uno dice, quiero aprender, no sé, en este momento, inteligencia artificial. Pues, hombre, no podemos abarcar toda la inteligencia artificial porque tenemos deseos ilimitados, pero nuestro tiempo es limitado. Entonces, ¿cómo puede uno priorizar lo que quiere aprender sobre un tema? Primero, pues uno debería aprender cosas que le generen más felicidad o que también le generen más ingreso, no solamente económico, sino que le den alguna ganancia de algún tipo para su vida. También cosas que le permitan explotar unas fortalezas o talentos propios, esa es la otra. O sea, si puede que a mí me guste muchísimo hacer algo, pero si yo ya tengo de forma innata, que eso es, no hay duda alguna de que todos tenemos algunos talentos innatos simplemente porque los tenemos, alguna superioridad física, por ejemplo, entonces, pues va a ser mucho más gratificante poder aprender algo que nos ayude a explotar esa fortaleza o ese talento, cosas que nos mejoren nuestro propósito de vida, que eso va muy de la mano con que nos hagan más felices, que nos ayuden a aprovechar una oportunidad del entorno. Digamos que estamos en una situación en que llegó una ONG que está ofreciendo una beca para algo y a mí eso me gusta, nunca lo había pensado mucho, pero pues tengo la oportunidad ahí y si sé que aprendo, no sé, digamos que un idioma, que es lo que están ofreciendo esta beca, y con ese idioma voy a tener la posibilidad de viajar y tener otra beca en oftalmología, que es lo que me gusta, pues hay que aprovechar esa oportunidad. O situación o cosas que nos permitan hacer frente a circunstancias difíciles de la vida. Entonces, por algún motivo ya no puedo ejercer la oftalmología, no sé, nos accidentamos, alguna cosa con las manos, pues aprender cosas diferentes que nos permitan sortear esas situaciones. Entonces, tener claro eso nos ayuda como a poder discernir entre realmente a qué le queremos meter nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para aprender, pues porque no podemos aprenderlo todo. Entonces, una vez ya sabemos que queremos aprender algo nuevo, que queremos hacer algo nuevo, hay que planear ese aprendizaje para que sea óptimo. Entonces, algo clave es poder deconstruir la habilidad o el conocimiento que queremos aprender. Uno puede aprender habilidades o puede aprender conocimiento. Entonces, cualquier tarea o cualquier habilidad nueva que queramos aprender inicialmente puede parecer muy abrumadora. O sea, si tal cual quiero aprender portugués, entonces uno dice, pero por Dios, o sea, portugués es un idioma completo, no sé ni una palabra, puede parecer demasiado overwhelming y uno no sabe cómo por dónde empezar. Entonces la idea es hacer subskills, entonces de construir formar esa gran tarea en pequeñas tareas que sean mucho más fáciles de abordar, y eso nos permite reducir el enfoque a cada una de esas pequeñas tareas, que sean como pequeñas metas que cumplir, que finalmente me van a llevar a cumplir la meta grande, que es aprender lo que quiero aprender. Entonces, lo primero es de construir habilidades. Esto de construir habilidades ayuda mucho también a evitar la procrastinación. Muchas veces procrastinamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque simplemente nos parece tal cual tan abrumador que lo seguimos aplazando porque nos parece demasiado. Si uno lo divide en pequeñas cosas, es mucho más fácil de abordar. Y aquí viene una cosa que es el principio de Pareto. Entonces, Pareto lo que dice es que el 80% de las consecuencias son secundarias al 20% de las causas. Entonces, la forma como lo aplica este señor Hollins al aprendizaje es que del 100% de los sub-skills que uno necesita para aprender algo, probablemente hay un 20% que es mucho más importante, y si aprendo ese 20% voy a poder dominar la mayoría de las cosas de la habilidad que quiero aprender. Entonces ahí es donde viene la importancia de identificar qué es lo más importante. Si un niño está aprendiendo a montar bicicleta, entonces cuál es el 20% de las cosas claves que tiene que aprender: equilibrio, alguna posición, y eso le va a ayudar a manejar o a dominar el 80% de la habilidad como tal o del conocimiento que quiere crear. Entonces, aquí en cirugía de catarata, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es eso de los subskills?
esto pues lo tenemos ya muy claro. Entonces uno dice, aprendo a operar catarata, ¿no? Pero ¿cómo aprendo a operar catarata? O sea, eso, uno ve eso y eso parece, ahora nos parece fácil, pero pues una persona que no es oftalmóloga ve una cirugía de catarata y dice, pero ¿cómo? Entonces por eso es que las cirugías están divididas en pasos y uno dice, bueno, entonces usted primero va a aprender solamente cómo hacer incisiones, y en el wet lab y en el dry lab, hacer incisiones, incisiones, incisiones. Una vez domine las incisiones, por lo menos ya sabe que ese subskill lo sacó, cómo hacer rexis, cómo hacer hidrodisección, y así como hemos dividido la cirugía de catarata en pequeños pasos y el aprendizaje y la educación en cirugía de catarata se ha enfocado en esos pequeños pasos, eso mismo hacemos con todas las cosas en la vida, con tocar un instrumento. Entonces, primero, no voy a tocar piano, sino necesito primero saber cuáles son las teclas. Entonces, estas son X teclas, estas son bueno, la partitura, o sea, dividirlo en pequeñas cosas para poder dominarlo más fácilmente. El segundo paso en la planeación para tener un aprendizaje óptimo, ya dijimos que lo primero es de construir la habilidad o el conocimiento. Y lo segundo es el método de aprendizaje. Esto realmente está muy debatido. En métodos de aprendizaje se hablaba mucho de la pirámide del aprendizaje y los estilos de aprendizaje de Solomon Felder, que ya les voy a mostrar qué era eso. Entonces, esto realmente no es que les vaya a decir yo aquí, el método de aprendizaje ideal es X o Y, sino son herramientas pues que uno puede usar. Entonces, esto del índice de Solomon Felder es lo que de pronto han oído alguna vez, que hay personas, hay formas de aprendizaje activo y aprendizaje reflectivo. Entonces, el aprendizaje activo o las personas que tienen mayor facilidad para aprender de forma activa son aquellas que van de una vez manos a la obra. Entonces ponían el ejemplo de construir algo. Simplemente es alguien que va y prueba y es algo más o menos a ensayo y error y de esa manera va aprendiendo. Aprende mucho más fácil y se le queda el conocimiento como un poco más pegado, pero tiene más riesgo de cometer errores. Y el aprendizaje reflectivo es este que antes de ir a meter manos a la obra, va, se sienta, lee el manual 10 veces y después sí comienza a tratar de ponerlo en práctica, que ninguna de las dos cosas está mal y simplemente uno tiene que mirar hacia atrás. Digamos que en los niños, cuando están comenzando a aprender, uno puede empezar a construir esto. Ya nosotros lo que hacemos es mirar de para atrás realmente de las formas que hemos usado inconscientemente para aprender cuál es la que más se ajusta a nosotras y la que más nos ha funcionado. Igualmente pasa con el aprendizaje sensitivo versus el intuitivo. Es muy parecido al sensitivo al activo. Aquí digamos que voy a aprender a tocar piano. Simplemente yo me puedo sentar a tratar de probar, ir escuchando y ir viendo cómo va sonando y cómo me va gustando, mientras que el intuitivo es alguien que antes de sentarse en el piano se va a leer un montón de literatura sobre cómo tocar piano, pero sin haber puesto las manos en el piano y después sí ponerse manos a la obra. Digamos que aquí en el sensitivo tampoco quiero decir que simplemente va a probar a la loca, o sea, también se instruye, pero va mucho más rápido a la práctica. Y lo otro son el visual versus el verbal y el kinestético. Entonces, hay personas que son mucho más visuales, entonces todo lo que son videos, ver demostraciones, asistir y ver cirugías, por ejemplo, en los verbales las palabras son supremamente importantes, entonces ya sea escuchar o también leer. Aquí, por ejemplo, suelen mucho criticar las clases, entonces que se pare un profesor frente a un tablero a dar una clase, sí es verdad que pues realmente lo que se logra quedar lo que se logra aprender de una clase de estas es un porcentaje bajo, pero hay personas que tienen mucha mayor capacidad de aprender de forma verbal y las palabras se les quedan mucho más fácil y les funciona una clase. Entonces es uno ir identificando qué es lo que más nos funciona a cada uno. Y el kinestético va muy asociado al movimiento. Entonces, son personas que asocian y que aprenden eh, diferentes habilidades y conocimientos de cuando está, para no repetirlo así, como cuando está asociado a movimiento o actividad física. Esto se da más como en deportes o en baile, sí, en todo lo físico. Eh, y por último, el aprendizaje secuencial versus el aprendizaje global. Entonces, en el aprendizaje secuencial es en el que cogemos, así como hablamos del activo al comienzo, la,
las instrucciones y vamos paso por paso identificando qué tengo que hacer, me las leo todas, ni siquiera he abierto la caja del escritorio que voy a armar, pero ya me he leído todas las instrucciones, mientras que en el global simplemente es alguien que puede ver ya la foto del escritorio ya armado y simplemente por su misma intuición ir tratando de juntar las piezas. ¿Qué pasa con este? Pues se puede demorar, se puede equivocar, pero también muchas veces queda mucho más firme el conocimiento. Entonces, antes de pasar al otro, en conclusión, no es que uno sea más recomendado que otro. Yo tenía en mi mente que simplemente siempre el aprendizaje activo era mejor, que los medios audiovisuales eran mejores, pero realmente todos somos diferentes y nos funcionan los estilos de manera diferente. Esos eran los índices de aprendizaje. Y la pirámide de aprendizaje divide también el aprendizaje en el aprendizaje activo y aprendizaje pasivo. Entonces, en la puntica de la pirámide, en teoría, es los métodos el porcentaje quiere decir qué porcentaje de ese conocimiento queda en la persona que está aprendiendo cuando usa esos métodos. Entonces, en teoría, más o menos el 5% de lo que uno escucha en una conferencia queda como aprendizaje. Eso también es un número, pues no es algo que sea realmente real porque depende mucho de la conferencia, de si me interesa o no me interesa el tema del conferencista y además es indiscutible que muchas veces para comenzar a aprender algo nuevo uno sí necesita una instrucción o una introducción inicial, y pues muchas veces eso se hace o leyendo o con conferencias. Entonces no quiere decir que esté mal, pero sí quedarse en tratar de aprender algo nuevo solamente habiendo escuchado una conferencia muchas veces no es suficiente. Debajo va la lectura, entonces sentarse simplemente a leer y leer, pero digamos que si es una actividad que necesita práctica, solamente leyendo no va a poder uno aprenderla por completo. Las herramientas audiovisuales dan un porcentaje un poquito más alto, yo pensaba que era más, pero también muchas veces, aunque yo lo esté viendo y lo esté escuchando, por ejemplo, en videos de YouTube, no es lo mismo que tener una demostración en vivo de alguien que esté haciendo eso y que se permita la interacción y que permita preguntar y que le permita a uno también tocar. Después vienen los grupos de discusión que le permiten a uno también tener como en la demostración, como esa retroalimentación y esa comunicación con la persona que sabe más sobre el tema. Experiencia en la vida real, que esto vendría siendo en cirugía de catarata, por ejemplo, cuando uno está operando con el profesor al lado, que esa es una de las formas más que permite pues que se afiance más el conocimiento. Y finalmente en la base de la pirámide está la enseñanza. Entonces, de los grupos de discusión para abajo son formas de aprendizaje activa y de la demostración hacia arriba son formas de aprendizaje pasiva. Entonces, si ustedes ven, la base de la pirámide, les decía, es enseñar. O sea, la forma que más permite que el conocimiento se afiance y que uno se rete a aprender es enseñar. O sea, poder transmitirle a los demás lo que uno cree que aprendió es lo que hace que realmente aprendamos y nos retemos. Entonces ahí es donde uno ve que enseñar no solamente es darle al otro, sino realmente los que más ganan son los que están enseñando. Entonces, realmente la clave no es el método, no es decirles aquí todo tiene que ser con videos o todo tiene que ser con demostraciones o leyendo artículos o escuchando podcast, sino la clave es lo que sea que nos funcione, pero que nos permita mantener la atención y el enfoque. Digamos que sí, a mí lo que me gusta es leer y yo logro mantenerme enfocada leyendo 30 minutos, pero me distraigo mucho si escucho y si me pongo a escuchar un podcast, me leo, pues a mí lo que me funciona más es lectura, a otro le funcionará audiovisual, cualquiera o una combinación, no tiene que ser que yo solamente voy a leer y solamente voy a ver videos, pero que me permita estar enfocado, lo que sea que me permita mantener la atención en lo que estoy haciendo. El tercer paso en la planeación de un aprendizaje óptimo es la información. Y hoy día, pues, es cada vez más difícil porque simplemente ya no sabemos en qué confiar. O sea, hay tanta información desde hace muchos años, ya no es hoy día, sino desde hace mucho. El Internet es una fuente infinita de información, pero pues filtrarla es algo que hemos venido aprendiendo porque puede llegar a ser peligrosa. Entonces, para poder recolectar información de forma efectiva, pues lo primero es recolectar todo, ahí sí, sin filtro, toda la información que podamos encontrar sobre el tema que nos interesa. Después, si viene la forma de filtrar la fuente, realmente qué fuentes son más confiables según la experiencia que tenemos.
Tercero, buscar patrones. Entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si hemos bajado diferentes artículos y diferentes páginas web, empezar a ver que hay algunos patrones que se repiten, algunos artículos que hablan de lo mismo, o que tienen información superpuesta. Y si uno ya ve que los artículos repiten mucho el mismo tema, no sé, esto es importante. Y ya cuando hemos leído y decimos, listo, yo ya sé de vitrectomía en diabético porque me leí muchísimos artículos y he visto un montón de videos, hay que buscar opiniones disidentes, entonces buscar algo que vaya en contra de lo que en teoría aprendí. O sea, si yo pienso que la vitrectomía anterior para cirugía de catarata complicada tiene que ser una mini vitrectomía o vitrectomía en seco, porque eso es lo que he leído y eso es lo que he visto en las charlas, pues ahora voy a buscar literatura que diga que no es mini vitrectomía y que no es vitrectomía en seco y tratar de con mis argumentos convencer al otro o me termino convenciendo a mí mismo. Eso es una de las cosas más difíciles porque uno nunca quiere pues ir en contra de lo que en teoría ha aprendido o de lo que en teoría está convencido, pero digamos que ese es el reto del autoaprendizaje, buscar como el oponente, el disidente, y convencerlo o darme cuenta de que realmente lo que aprendí estaba mal y aprender cómo es. Y finalmente, pues unirlo todo. Y ahora sí la clave, les decía, no el método es el que nos funcione, pero la clave con el método que sea es practicar, practicar, practicar. Pero la práctica no quiere decir solamente repetición. La práctica tiene que ser una práctica que sea deliberada y consciente, en la que uno se dé cuenta y pueda estar retroalimentando cada paso de lo que está haciendo o en un deporte o en un instrumento o en cirugía y que sea uno, sí, que sea consciente de cada paso que está dando y que se dé cuenta cuando se equivoca y si puede solucionarlo o no puede solucionarlo porque todavía no tiene la habilidad, pero que sea deliberado. El enemigo de la práctica es la repetición sin conciencia. Los humanos tenemos el, la tendencia a que todo lo que comienza a ser repetitivo en nuestras vidas se vuelve hábito y cuando se vuelve hábito se vuelve inconsciente y si lo comenzamos haciendo mal, lo seguimos haciendo mal de forma inconsciente y de forma indefinida. Entonces, la repetición no quiere decir progreso. O sea, el hecho de que todos los días, o algún ejemplo de algo malo, o que otra vez con la vitrectomía, que todas las veces que se me rompe la cápsula hago la vitrectomía en seco y repito y repito y repito, no quiere decir que esté progresando, porque muchas veces repetimos las cosas porque haciéndolas mal. Entonces, práctica no es repetición sin conciencia. Y eso se da porque simplemente tenemos memoria muscular. La memoria muscular es que cuando empezamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, le cogimos el tiro a eso, pero eso no quiere decir que sea bueno. La memoria muscular no discrimina los hábitos buenos de los hábitos malos y ahí es donde tiene que entrar la práctica deliberada y la autoevaluación permanente de sea que estamos haciendo. Entonces, aquí sí hay algunas claves pues que aplican al título de la charla. ¿Qué hacer para que esa práctica realmente funcione y como que el aprendizaje cale? Entonces, la práctica debería ser intercalada. Entonces, aquí viene un poco la crítica a la educación, tal vez no la actual, pero la que recibimos, y es que recibir un bloque completo, o sea, decir, me voy a sentar de las 7 de la mañana a las 12 del día a una clase de matemáticas solamente de números romanos, probablemente un gran porcentaje de esa información no va a quedar. Entonces, intercalar, digamos que estamos aprendiendo algo de retina. Entonces, puede uno intercalar pequeños bloques sin salirse mucho del tema grande, pero entonces en este momento voy a estudiar una hora de retinopatía diabética y luego sigo dentro de retina, dentro de algo vascular también que puede ser oclusiones venosas, pero de hacer pequeños bloques, intercalar pequeños temas dentro del tema grande, nos permite fijar un poco más ese conocimiento y que sea distanciada o de forma distribuida. Entonces, aquí también dicen, sirve mucho más en lugar de clavarse un curso de sábado y domingo de 7 a 8 de la noche, que son los congresos, por ejemplo, del mismo tema. Si yo repito pequeñas sesiones durante una semana completa,
de ese tema, también llega a ser mucho más efectivo. Entonces, que sea intercalada y distanciada, pero tampoco tan distanciada como para decir que voy a leer el tema una vez al mes o cada 2 meses. Y aquí una cosa súper chévere que es la técnica de Pomodoro. Entonces, la técnica de Pomodoro lo que nos ayuda es a tratar de mantener más el enfoque. Entonces, la recomendación es, se sienta uno en su computador o en su piano o hacer lo que quiera aprender y ponen tiempo corto es 25 minutos a 40 minutos, desconectado de todo lo que le pueda sacar del enfoque, entonces ahí no tenemos celular, no tenemos nada, es un tiempo cortico y una alarma, entonces son 40 minutos o 30 minutos que yo sé que le voy a dedicar solo a eso porque no tengo WhatsApp, no tengo Instagram, no tengo Facebook, esos 30 minutos, a los 30 minutos suena una alarmita que son 5 minutos, en esos 5 minutos me doy el permiso de mirar las redes sociales que quiera, de pararme, de ir al baño, de estirar, de ir a comer lo que sea, 5 minutos y vuelvo y arranco otros 30 minutos en los que otra vez me desconecto de todo. Eh, Así, mejor dicho, así vaya en la mitad de la idea, tengo que respetar que a los 30 minutos o a los 40 minutos paro y a los 5 minutos arranco. Y eso se puede repetir unas 4 veces más o menos y yo lo he probado y ayuda de verdad a darse cuenta cómo uno va progresando, no se satura, no se cansa, el tiempo pasa supremamente rápido y es muy efectivo. Entonces, pequeños bloquecitos separados con pequeños tiempos de descanso, pero que los tiempos de práctica sean realmente enfocados. Está también el aprendizaje basado en problemas. Eso sí lo hacemos mucho en medicina. Realmente cada paciente para nosotros es un problema. O sea, el momento en que el paciente entra a la consulta y nos cuenta sus síntomas y nos plantea como todo su panorama de lo que está sintiendo, es un problema que se nos está planteando y a partir de ahí uno empieza a echar cabeza de lo que sabe y muchas veces a partir de eso aprendemos y estudiamos pues más cosas. Entonces la educación en medicina creo que en eso sí estamos más o menos bien y es que cuando uno aprende a partir del problema, o sea, si uno tiene el problema hacia atrás, también es una estrategia pues para fijar más el conocimiento. Y después el interrogatorio elaborado, que aquí hacen el ejemplo de los niños que preguntan como, mamá, ¿y por qué llueve? ¿Por qué? Y entonces la mamá le dice, no, que las nubes botan el agua. ¿Y por qué las nubes caen en forma de agua y no caen en forma de nube? Y entonces la mamá le responde, y el niño vuelve y bota la pregunta hasta que la mamá al final dice, ya, o sea, porque es así, punto. Entonces, la idea es tratar de actuar como niños y hacernos ese interrogatorio elaborado sobre el tema que pensamos que ya dominamos hasta que llegue un momento en que simplemente no podamos responder más y ahí ya sabemos que está en nuestra brecha o nuestra ausencia de conocimiento, pero es poder preguntarse y preguntarse y preguntarse a uno mismo o conseguirse a alguien que también le pregunte y le pregunte, pero ¿y por qué? Y después de eso, ¿y por qué? ¿Y por qué así y no así? ¿Y por qué así y no así? Hasta que llega un punto en que uno ya no sabe responder más y se da cuenta que no es un maestro. Esto ya es entonces la curva del aprendizaje. Bueno, esos eran como los tips de planeación para aprendizaje óptimo. Y aquí esto es como algo aparte y es que la curva de aprendizaje la diseñó Ebbinghaus sí, como la curva de aprendizaje y de memorización. Y la han descrito como empinada, pero para uno pensar en algo empinado es como escalar una montaña, o sea, es como pensar que es algo difícil y queda la idea de que simplemente la curva de aprendizaje es compleja, pero empinado no es igual a difícil. Entonces, hay una cosa que se llama también modelo de adquisición de habilidades de Dreyfus y Dreyfus. Entonces, aquí a la derecha lo que ustedes ven es una mezcla de la curva de aprendizaje con el modelo de adquisición de habilidades. Entonces, aquí en la parte horizontal está como el número de veces que se practica, digamos que el número de cirugías que hacemos, y en la parte vertical están los diferentes estadios, comenzando en novato y terminando en experto. Entonces, si ustedes ven al comienzo la curva, es un poquito plana, o sea, cuando uno no tiene ni idea, pero ni idea, y es absolutamente novato y está en la fase del aprendizaje de desconocimiento inconsciente, cuando uno no tiene ni idea y ni siquiera sabe que se equivoca, aprende muy lento, o sea, ahí todavía se demora un poquito, es una fase cortica, pero se demora uno como un poquito en arrancar. Ya cuando uno tiene un poquitico de conocimiento, más o menos entiende y por lo menos se da cuenta de lo que le falta aprender y en lo que se está equivocando, empieza una curva muy empinada
de aprendizaje rápido. Entonces, en la curva de aprendizaje, lo empinado no quiere decir difícil, quiere decir que en este momento es cuando más rápidamente se adquiere el conocimiento. Pero cuando llega uno al momento de proficiencia, antes de llegar a experto, vuelve y se aplana la curva. Y ahí es cuando es mucho más difícil y cuando les decía que casi nunca o casi ninguno en ninguna de nuestras habilidades llegamos a ese momento de supermáster y experto que lo hacemos con los ojos cerrados de forma inconsciente. Sí hay muchas cosas que hacemos con los ojos cerrados de forma inconsciente, pero muchas veces no lo hacemos bien. Entonces, es en este primer punto, entre novato y avanzado o antes de competente, donde tenemos que estar mucho más atentos porque es donde más nos podemos equivocar y donde más nos cuesta como arrancar esa curva rápida o empinada de aprendizaje. Entonces, ponían el ejemplo en oftalmología de los residentes o cuando uno está comenzando a operar. Ahí es donde más tiende a cometer errores y a tener complicaciones y pues ahí es donde hay que estar uno más piloso. Entonces la curva de aprendizaje es empinada, pero no quiere decir que sea difícil. Uno necesita saber un poquitico para que sea más rápido el aprendizaje, pero al final, cuando uno cree que las sabe todas, es mucho más difícil aprender cosas nuevas y realmente llegar a ser experto. Entonces aquí, esto ya es casi lo último. Esto aplicado un poco a oftalmología, entonces sabemos que la cirugía de catarata es la más frecuente, pues sí que se estima que para el 2050 va a haber más o menos 50 millones de personas con catarata en Estados Unidos. Entonces realmente tener personas formadas en la cirugía de catarata es casi que una necesidad de salud pública, o sea, se necesita que haya oftalmólogos que sepan operar catarata porque hay muchísimas cataratas, pero la cirugía ocular y la cirugía de catarata per se requiere muchísima precisión, mucha meticulosidad. A nosotros ya nos parece como algo obvio, pero visto desde afuera, la coordinación mano, ojo, pie tiene que ser avanzada y las habilidades motoras finas pues tienen que terminar desarrollándose muy bien. Entonces, eso hace que realmente no haya una buena distribución de personal formado adecuadamente en cirugía ocular y en cirugía de catarata en el mundo. Igual esto, la delicadeza de los tejidos oculares, como lo fino de la cirugía, que todo sea tan pequeño, que se requieran además instrumentos adicionales como el microscopio para poder operar, que esto sea microcirugía, hace que la tolerancia al error sea un poco más baja que en otras situaciones. O sea, errores pequeños aquí pueden causar complicaciones muy grandes y esto ha hecho que cada vez con el tiempo pues sea mucho más difícil para el residente comenzar a operar más temprano en su formación, digo, operar en el paciente real. Y por eso es que se han diseñado ya desde hace varios años y acá en Cali, pues con la Javeriana y pues también la Universidad del Valle han sido muy pioneros en esto, sobre todo la Javeriana, el aprendizaje activo con los laboratorios de Wet Lab y Dry Lab, pues es una cosa maravillosa que permite que ese pedazo inicial de la curva que puede ser lento y más peligroso no se haga en el paciente real para que puedan llegar al paciente en la vida real, ya cuando están en la parte más empinada de la curva de aprendizaje. Y es claro, esto todos sabemos que el simulador y el entrenamiento en Wet Lab y en Dry Lab mejora el rendimiento en cirugía, acorta la curva de aprendizaje, es decir, la hace más empinada, acorta los tiempos quirúrgicos y pues disminuyen las complicaciones y los traumas iatrogénicos. Este artículo es chévere y lo que hace es, en Estados Unidos, en residencias de Estados Unidos, evaluar la curva de aprendizaje de los residentes, sobre todo en tiempo quirúrgico y en complicaciones. O sea, entonces pasemos acá. Mejor dicho, ya les digo cómo es el artículo. Lo que dice inicialmente el autor es, ¿realmente los residentes están listos para operar? ¿Se sienten listos cuando se gradúan y sus profesores consideran que están listos? Entonces, la encuesta dice que los pacientes, los residentes que están a punto de graduarse, los residentes mayores, hablo en Estados Unidos, refieren que no se sienten listos para operar de manera segura e independiente y cada 2 de 3 residentes dicen que se sienten que quisieran tener un tiempo adicional de formación quirúrgica antes de salir a la vida real.
Y los directores de los programas refieren que solamente 1 de 10 residentes han tenido problemas significativos para desarrollar sus habilidades quirúrgicas, que ellos están listos. Entonces va un poco en contra. Los profes dicen, están listos, ya pueden salir. Los residentes dicen, todavía no estamos listos, todavía nos falta. Entonces, lo que quisieron hacer fue monitorear el avance de los residentes en las diferentes fases de la cirugía, dividiéndola como en subskills, en las incisiones, en la rexis, y realmente qué tanto iban avanzando a lo largo de su formación de manera cuantitativa. Lo que hicieron entonces fue tomar videos de cataratas, 100 videos de 100 cataratas en cada residente a lo largo de su formación, pues desde el momento en que empezaban a hacer pequeños pasos de catarata. Y si ustedes ven, entonces abajo está el número de casos. En la medida que operaban más casos, el tiempo total de cirugía iba disminuyendo. Y eso en tiempo total. Aquí está dividido en los subskills. Por ejemplo, la incisión principal, entre más casos tenían, era mucho más corto el tiempo. Igual la facomulsificación, mucho menos tiempo. Esta es la hidrodisección y eso también incisiones. Entonces, no la tengo acá, pero hay una curva igual para complicaciones. Entonces, definitivamente, si a lo largo que repetían más el subskill o el procedimiento, acortaban el tiempo y acortaban la morbilidad. Y finalmente se dieron cuenta o llegaron como a una conclusión que más o menos aquí, como entre los 298 y 300 y pico de casos, era el momento en que más se acortaba el overall en general, el tiempo de cirugía y de complicaciones. O sea que más o menos ellos, pues que operan un montón, después de 300 casos, uno podría llegar a decir, soy un experto en catarata. Entonces, saliéndonos de la oftalmología, aquí lo que quiero hacer énfasis es en la importancia de la práctica, pero de la práctica deliberada y enfocada, sabiendo y evaluando permanentemente si lo que estamos repitiendo está bien o está mal y mejorándola, no solamente repitiendo y repitiendo de manera mecánica. Entonces aquí esto les preguntaría, ustedes saben, yo no tenía ni idea, quién es el autor de esta obra o de esta, tal vez de los dibujos que hay, de las pinturas que han visto en su vida, podrían asociar esto con algún autor. Realmente yo no tenía ni idea. Y luego vi que es Fernando Botero. Estamos acostumbrados a ver las pinturas de Botero, los gorditos de Botero, pero estos son unos de las primeras pinturas de Botero, en el 52, estas Coconuts, y este es en el 59, cuando él comenzó. Entonces, este es un video muy chévere, porque muestra cómo desde sus inicios, Botero como que comenzó a probar ensayo y error, fue tratando como de ir modificando su técnica, fue evolucionando. Si ustedes ven 59, aquí ya empezó con la práctica a ir puliendo como cuál iba a ser su estilo, 68, repitiendo, repitiendo, practicando. Aquí digamos que en el arte uno no puede decir que esté bien o mal, pero empezó a darse cuenta de lo que no quería hacer y cambió muchísimo esto, por ejemplo, con Coconuts. Aquí ya vamos en el 72 y sus dibujos están comenzando a ser ya mucho más repetibles y a tener su propio estilo. Son mucho mejores, mucho más bonitos, pues para él. Vamos en el 82, casi 30 años después. Y fue evolucionando simplemente porque practicaba y practicaba y practicaba. Y en los años 90, ya famoso, ya sus pinturas las compraban carísimas en diferentes partes del mundo y dista mucho de lo que hizo inicialmente, simplemente a punta de práctica en el 99, de técnica y de repetir de forma deliberada y consciente y mejorando cada vez que repetía lo que hacía. Entonces, incluso cuando uno cree que domina una habilidad, yo ya manejo perfecto, yo ya opero catarata perfecto, yo toco piano perfecto, estoy en la fase más alta del aprendizaje. Realmente ahí también nos lo ha dicho el doctor Castro, es que viene algo en la vida y
pum, nos golpea el ego y nos muestra que realmente no somos expertos y no dominamos esto. La verdadera experticia requiere nunca dejar de practicar y dejar de practicar de forma deliberada y seguir aprendiendo sobre la habilidad que estamos ejerciendo. Y finalmente, esto pues fue finalmente algo maravilloso. La pandemia COVID-19 fue una tragedia, pero nos abrió la puerta al espacio digital ilimitado, y a tener la posibilidad de conectarnos con todo el mundo y tener conocimiento completamente ilimitado, no solamente a través de artículos y de internet, sino también de personas en tiempo real, y ahora con inteligencia artificial. Ahora sí que más, pues, entonces tenemos todas las herramientas. El punto es ser capaces de autogestionarnos, ser capaces de organizarnos y de planear para tener un aprendizaje óptimo, porque si ya no estamos en una situación de aprendizaje o de educación formal en la que nos ponen las tareas, nos dicen qué tenemos que hacer, muchas veces no sabemos qué hacer, pero tenemos que lograr aprender lo que sea que queramos aprender. Y lo de las técnicas estas de Pomodoro que les digo de 40 minutos, 5 minutos, 40 minutos, eso es fabuloso. Esa sí yo creo que es la clave, pues, final de la charla. Y listo, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Muy interesante la charla, sobre todo porque me hizo recordar que cuando estábamos planeando la renovación del registro calificado, nos pidieron que hiciéramos una ruta de aprendizaje de la residencia. Y esa ruta, si la vemos ahora, es siguiendo la curva que nos mostraste, es para seguir la curva. Y en esa ruta nos decían, primero ponga cuáles son, digamos, los objetivos que ustedes tienen con la formación del residente. O sea, ustedes cuáles son el perfil del egresado, cuál debe ser. Entonces teníamos que pensar exactamente cuáles, digamos, calidades o cualidades necesitábamos o queríamos sacar del egresado. Después de eso, colocarle los objetivos de aprendizaje y luego la ruta a través de la residencia de todos esos diferentes, digamos, cualificaciones o skills que queríamos que el residente tuviera, irlo poniendo semestre a semestre y asignatura por asignatura. Entonces teníamos que ponerle un nivel medio, bajo o alto. Entonces, claro, los primeros semestres todo era bajo, lo que íbamos a lograr era bajo. Luego, en los semestres siguientes, hasta el tercer semestre, era entre medio y bajo. Y ya después del tercer semestre, necesitábamos que adquirieran estos objetivos de aprendizaje con nivel alto. Y eso nos permitió hacer una deconstrucción consciente del programa de residencia. Para nosotros fue duro hacerlo, pues fue difícil porque es que cada paso y cada lenguaje que se utilizaba en cada cosa tenía que ser muy preciso y eso pues era un dolor de cabeza. Pero cuando lo vemos ya hecho y ahora viendo tu charla, veo realmente cuál es el objetivo Objetivo. del Ministerio de Educación pidiéndonos esto. Y tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. Ahora, en cada sílabus de cada asignatura, hay que poner los objetivos de aprendizaje y luego en la evaluación, qué pedacito de evaluación coincidía con qué objetivos de aprendizaje para poder evaluarlos y qué porcentaje tenía cada uno. Entonces, si ustedes miran ahora los sílabus son diferentes a lo que se ponía en general en todos. No, usted tiene que poner específicamente qué quiere enseñar con retina 1 y luego qué quiere enseñar con retina 2 y luego qué quiere que enseñar y que el residente aprenda y que salga haciendo. Entonces, pues eso nos hizo, digamos, como tener una idea global mejor de lo que habíamos presentado. De pronto, en algún momento podemos hacer una charla para los docentes de toda esta ruta de aprendizaje que se hizo para el programa de residencia y que yo pienso que es útil y es modificable, ¿no? Por eso es que le piden a uno hacer una renovación del registro calificado, porque uno, pues, y es cada 7 años, ellos han establecido que en ese tiempo, pues, puede haber muchos cambios, digamos, Evolución. en el contenido, en el objetivo, en lo que se ha visto, en la tecnología. Entonces, pues,
debe ir cambiando, y de hecho había muchos cambios en los sílabos respecto a los sílabos iniciales. Pero me encanta poder, digamos, saber que ha habido detrás de todo esto que nos pedían todo un, digamos, un discurso teórico que se aplica. Y ahí, porque uno dice, eso se aplica cuando uno está autoaprendiendo, bueno, eso lo hace cada uno, pero es un reto también para el educador porque ya viene la modificación de la educación formal con todos estos procesos que usted dice, porque sí, la idea es que eso, ahorita porque uno quiere aprender algo por cuenta propia, pero es algo que tiene que cambiar y que de hecho ya ha cambiado desde los niños en el jardín, pues, pero eso hace que sea más difícil, no más difícil, pero tal vez sí más compleja y más minuciosa la educación y el compromiso de uno como educador. Y otra cosa es, por ejemplo, si los residentes miran y se han dado cuenta los Oscars del ICO, del International Ujú. Council of Ophthalmology, para cada una de las cirugías, es interesante seguirlo y seguirlo con el docente y seguir la retroalimentación que el docente le haga de cada paso. Lo hay y están en español, y yo sé que Gerson se los pasa cuando comienzan y cuando están ya empezando a hacer cirugía de catarata. Sobre todo de catarata hay muy bueno para facoemulsificación y para extracapsular. Entonces, llevar el Oscar, o sea, digamos, cada paso, y al final con el docente o él mismo, si no tienen tiempo en cirugía, porque el tiempo es oro ahí, y eso es digamos, la queja de la mayoría de los programas de residencia, que no hay tiempo para hacer la deconstrucción en el momento después de la cirugía, pero que cada uno se siente y empiece con cada paso a ver cómo lo hizo. Bueno, mal, o sea, regular, más o menos, y muy bien. Y en cuánto tiempo lo hizo, y así lo va perfeccionando. Los videos ahí son súper útiles también. Lo que pasa es que tienen Claro, que tener la mayor forma, le dicen a uno, vea sus propios videos de cirugía y autoevalúese, o pues con el docente, pero ya uno sin docente, autoevaluarse con sus yo videos. recuerdo mucho que el doctor de la Torre le decía a uno, después de la cirugía, piense en qué momento empezó a tener problemas. O sea, qué Ujú. paso hizo mal que le generó problemas de ahí en adelante. Y siempre encontraba uno qué paso había sido el fundamental para tener la Para embarrarle. complicación, para seguir de ahí en adelante mal, porque eso es toda una escala que se va siguiendo a través de toda la cirugía. Bueno, muchas Y eso gracias, Denis. recordando, pero ahora uno lo puede ver en el video, entonces Claro, eso hay que claro. aprovecharlo. Buenos días, Denis. ¿Qué más, Doc? Muy buena tu charla y como decía la doctora, uno volver a reorganizar todo lo que uno quiere y solo hemos progresado en cirugía experimental porque ya pues a diferencia de nosotros nos toca de una enfrentarnos de lo teórico al paciente, Mm. pero digamos que la gran dificultad pues que tenemos los formadores en este caso una especialidad que es médico quirúrgica es obviamente la exposición a gran cantidad de pacientes, exceptuando una que otra escuela en Colombia, pues que por diferentes fortalezas tienen la posibilidad de exponerse. Entonces sabemos, pues, después de lo que han mostrado, que uno, después de seguir todos los pasos, pues le toca practicar Hágale, de hágale, manera hágale. frecuente. La pregunta es, en lo que tú leíste, ¿hay algo más que uno pueda hacer cuando uno está formando a alguien que definitivamente no tiene una destreza motora? ¿O solamente es, no, pues te le tocará practicar más tiempo? ¿O en lo que pudiste leer, hay algunas técnicas que uno le diga a ese residente, bueno, usted le tocó ir a hacer otras cosas más del promedio? Realmente no, pero yo pienso que ahí, no lo leí, pero yo pienso que ahí uno puede entrar es a evaluar esa deficiencia de la persona que está aprendiendo, si es algo de convergencia con el micro, o sea, yo pienso que entrar más a esa parte más fina de cuál es la raíz de la deficiencia, pero, pero no tengo un tip para eso. O sea, Yo practica. diría, yo diría que en parte vencer la resistencia mental, ¿no? Hay mucha gente que resuelve, no, yo no soy capaz, yo no soy bueno para esto, y se mete en ese círculo. Entonces, pues, parte de lo que tiene que hacer el docente es
Sáquese eso de la cabeza. Sí, Y pues. si usted no tiene esta habilidad específica, quiere decir que la tiene que desarrollar, que le tiene que meter más trabajo, más esfuerzo que otro que sí la tenía ya por la razón que sea, porque nació así o porque había practicado algo parecido. Pero si uno se logra sacar de la mente el bloqueo, pues es el primer paso. Yo quería hacerte un comentario, preguntas sobre el aprendizaje equivocado. Me pareció pues interesante lo que te dijiste y pues todos saben que la historia de la medicina ha sido eh, o fue pues durante siglos la repetición de errores, ¿no? Toda, toda la medicina galénica basada en los cuatro humores, lavativas, purgas y sangrías, pues estaba despistada, estaba equivocada. Y eso era lo que aprendían los médicos durante siglos y siglos y lo repetían y mataban a la gente de la forma más terrible y no, o sea, no caían en cuenta, no se daban cuenta, a pesar de que había habido conocimiento que estaba guardado por allá, inexplorado, había habido conocimiento como el de Hipócrates o el de Alejandría, después predominó la medicina galénica y los médicos se equivocaron durante siglos. Y uno sigue viendo ciertos patrones de errores repetitivos. El cuento de lo que aprendí de mis maestros, mi escuela, Mm. lo que leí en un texto, es que yo lo leí, está en un texto, y eso a la gente le da una validez como de verdad absoluta. Pues puede estar equivocado, alguien lo escribió el libro, publicó el libro, pero publicó un error. Entonces, la pregunta o lo que quisiera que discutiéramos un poco es la resistencia a reconocer el aprendizaje equivocado. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de vitrio. Mm. Estamos muy convencidos los retinólogos que se maneja mal la pérdida de vitrio. Entonces tratamos de enseñar un manejo que nos parece correcto y, y hay muchísima resistencia. Encontramos una resistencia grandísima basado en que esto es lo que aprendí, esto es lo que me enseñaron mis maestros, esto es lo que vi hacer. Y así el resultado sea malo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Entonces, ¿cuál puede ser como la clave para vencer esa resistencia desde el punto de vista teoría del aprendizaje? Si lograste Ahí el punto ver algo. es no, porque me falta, esto es de la parte del que aprende, me falta verle el punto de vista del que enseña, pero en el que aprende, una de las fases finales del aprendizaje es buscar lo que les decía, buscar la opinión disidente, o sea, si uno está aprendiendo, debería ser capaz de buscar lo opuesto y enfrentarse a ese opuesto y argumentarlo, y ahí es donde uno dice, "Pues, pucha, sí tengo razón, o no, me tengo que cambiar de lado", pero tendría uno que primero ser consciente de eso y buscar el opuesto, pero eso también es pura cuestión de ego, ¿no? Pero es la parte final del aprendizaje, ¿Mm? contra argumentarse. Y la otra cosa que quisiera que discutiéramos un poco es sobre los cambios que ha habido en los sistemas de aprendizaje. Yo lo veo con mi nieto, ¿no? Uno está muy pegado a la idea de que hay que leer y hay que leer Mm. libros. Y que si uno no aprende a leer libros, y No si uno aprende. no se pasa media vida leyendo libros, no aprende. Y entonces, pues uno trata de meterle eso a los niños, a los muchachos, y te responde muy fácilmente, no, yo no necesito leer libros. Yo veo videos y yo aprendo Mm. con videos y efectivamente veo uno que han aprendido un mundo de cosas con videos. Pero también con el cuento de las redes sociales yo veo un peligro muy grande y es que ustedes saben que
técnica de la publicidad ha invadido buena parte de las redes sociales. Twitter, TikTok, Shorts, Reels, y la idea es que sean muy cortos, ¿no? 30 segundos, un minuto. Y eso genera como una conexión, como una distracción, como un estado mental de pasividad. Yo diría que es parecido a lo que producen las drogas, ¿no? Uno agarrarse a ver videitos cortos uno detrás de otro, de bobadas, o inclusive medio instructivos algunos, pero en nada se está profundizando. Ningún tema se está, y realmente uno no está aprendiendo. Es decir, si usted ve cómo hacen para hacer un resorte torciendo un alambre, que yo no sé qué tal, hola, qué ingenioso, qué bonito, pues usted no lo aprendió, usted lo vio, ¿sí? O usted ve una receta del tipo que cortó un huevo y le hizo esto, qué tipo tan hábil, pero usted no aprendió nada, porque fueron pedacitos, pedacitos. Entonces, pedacitos de información, yo creo que no se aprende, Mm. no se Y aprende sobre todo de nada. cosas diferentes, o sea, porque si veo 30 Sí, segundos el resorte y luego veo el huevo y luego veo, no, digamos que entonces, sirven pues short hay ese de lo mismo. riesgo. Uno dice, bueno, los videos sí sirven para aprender. Y si yo veo videos de cirugía, definitivamente aprendo. Pero pues me dedico a ver videos de complicaciones de cirugía de catarata. Pero es que en ese proceso facilito, me desvío y caigo en la pendejada Mm. y puedo perder mucho tiempo. Yo creo que esa es una parte, vos lo dijiste muy bien, el foco. Lograr mantener el foco en lo que estoy interesado. ¿Qué tanto riesgo? Yo no sé entre adultos qué tanto pase, pero Mucho. entre niños evidentemente es un riesgo alto y yo creo que todos los educadores deben de estar muy atentos y cada uno de nosotros que está preocupado en educación médica continuada debe estar atento a, a pensar, bueno, ¿qué tanto caigo yo en esto? Mm. Es verdad. Lo que sea que uno haga, pero con foco. Mm, Y ahí está el reto, porque lo que quieren los medios es que perdamos el foco, porque para eso es la publicidad. Ese es una batalla realmente. mm. Bueno, muy bien. Gracias, Doc. Muchas gracias. ¿Hay más comentarios, preguntas? Doc, yo quería hacer un comentario Señor. respecto a lo que preguntaba el doctor Lozano. Pues digamos yo como estudiante y también a veces como haciendo monitorías con los compañeros, uno habla, alguna vez un profe me habló mucho de las pirámides de aprendizaje, pero enfocadas en la intubación de los pacientes. Ese fue pues como el escenario. Y el tema era definir por qué habían algunos que intubábamos en la primera y intubábamos bien. Y había otro que entubaba pues como el episodio 100 y ahí entubaba bien. Entonces hablaban de que no solo la curva de aprendizaje, pues como que eso es personalizado, o cada uno tiene como su inclinación, digamos, y también en el triángulo de aprendizaje hay personas que tienen aptitudes que los hacen aparecer como en un nivel más avanzado. Entonces puede que a usted le toque un estudiante que tenga una habilidad, una aptitud de base muy alta, usted le enseña una Rexis, se la muestre y la haga de una. Y luego le toca al que le toca así la leer y aprender y tiene la otra modalidad y usted le muestra la Rexis y no, pues, se pierde. Pero eso no quiere decir que el que está sin la aptitud no vaya a ser bueno o no vaya a ser mejor que el otro. Pero posiblemente el otro, a la final usted llega y los compara cuando ya lleven 300 Rexis y el que tenía menos aptitudes de tanto pues como leer, de tanto practicar, ya tenga hasta una mejor habilidad que el otro y se quede estancado. Lo que habíamos hablado también, como lo que usted menciona, pues que al final de la curva, de pronto uno ya tener la habilidad como expuesta, lo lleva a uno a dejar de, pues como de practicar o digamos de avanzar más rápido con respecto al que no tiene, pues como, o al que tiene por delante muchos más retos. Entonces yo creería que es, pues como personalizar a ese estudiante, como mirar qué son las falencias o qué método de aprendizaje es el que mejor le va y también ya ahí lo que estábamos diciendo, la repetición de la repetida, o sea, eh, si definitivamente el estudiante ya leyó, ya miró su forma de aprendizaje, ese va a necesitar más prácticas y más acompañamiento que el otro, definitivamente.
Y muchas veces ya como de forma personal, y creo que varios de los compañeros lo han vivido, uno practica, uno va experimental, uno hace las cosas, pero uno digamos que no se expone 100% al docente, y eso es otra curva, tanto para uno como para el docente, porque entonces cuando está el docente uno ya tiene otro susto adicional, otra adrenalina adicional que no tiene cuando ya está tranquilo en experimental solito. Entonces ahí empieza el tembleque, ahí empieza a cambiar las cosas, ¿cierto? Y el docente, si no es un docente que también tiene su curva de aprendizaje adaptada a tener un estudiante operando, va a mostrar una intranquilidad que eso se le transmite a uno, digamos, porque yo lo he visto con los profes que sueltan mucho, eso son un relajo, cantan, hablan, bailan, y con el que no, con el que no suelta tanto es más, como más preocupadito, y una sola respiración de de un profe o como un suspiro, lo deja uno también como, ay, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, creo que eh, es esa parte, o sea, son muchas cosas las que van a ver uno como el estudiante por qué no está avanzando, o sea, puede que esté asustado, puede que necesite otra forma de aprendizaje, o puede ser que le falta exponerse a mí, ¿cierto? Entonces creo que pues, sería como hablarlo de esa forma. Eh, y ya, eso es como el comentario que tenía respecto a eso. Vale. Sí, yo ahí creo que ahí pues tocaste dos elementos que es bueno considerar. Uno es aprender de los errores de otro, que a veces los residentes se pueden quejar, no, pero es que hacen las cosas muy distintas, o un fulanito tiene complicaciones y tiene problemas y yo que estoy aprendiendo, pues está aprendiendo cómo no se debe hacer. ¿Sí? Entonces, ver a otros equivocarse es válido y de hecho es un ahorro, pues ya no se tiene que equivocar usted. Y el otro aspecto es, que lo hemos comentado mucho, es usted cuando está en sus fases iniciales de aprendizaje, mete las patas porque no sabe, pero cuando ya es experto o se cree experto, mete las patas porque se cree experto y porque cree que ya tiene todas las variables controladas o deja de hacer unos chequeos que se deben hacer porque usted se siente que con su sola presencia o con sus solas manos todo está resuelto. Entonces, eso es muy importante. Una vez que usted llega a un nivel de experticia, nunca baje la guardia, nunca deje de hacer la rutina, nunca deje de hacer lo que tiene que hacer y nunca eh, se sienta muy sobrado. Mantenga siempre la humildad de saber algo me puede salir mal, algo puede pasar. ¿Sí? Ok, yo creo que ya. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Doc. muchas gracias, Denis. No, gracias a todos. Tengan buen día. Muchas gracias, doctor.